Muy buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Mi nombre es Jacqueline Oviedo, pertenezco al Centro Universitario de Palmares y a continuación daré resolución al problema número 9 para esta primera tarea de Física 3. El problema dice así: un reloj tiene un péndulo de aluminio con un período de 1 segundo a 20 grados Celsius de temperatura. Suponga que el reloj se mueve a un lugar donde la temperatura promedio es 30 grados Celsius. Determine el nuevo periodo del reloj y determine cuánto tiempo perderá o ganará el reloj en una semana. Ok, entonces nos pide averiguar periodo y si el reloj se atrasa o se adelanta en una semana y cuánto tiempo. Ok, bueno, vamos ahora a hacer una pequeña introducción conceptual que nos permita conocer qué fórmulas nos van a conducir a la resolución del problema. Ok, para iniciar vamos a interpretar este reloj como un péndulo simple. Dice que un péndulo simple es un modelo idealizado que consiste en una masa puntual sostenida de una cuerda no expansible y de una masa despreciable. Si la masa se mueve a un lado de su posición de equilibrio vertical descendente, oscilará alrededor de dicha posición. Hacemos la salvedad de que en este caso, este péndulo simple sí se va a expandir, porque como bien nos dice el problema es de aluminio y vamos a pasar de una temperatura de 20 grados a una temperatura de 30 grados donde va a ocurrir expansión térmica. Ok, nos piden periodo. ¿En qué consiste el periodo? El periodo es el tiempo en que se demora en realizar una oscilación completa. Se dice que este no depende de su amplitud y es directamente proporcional a la raíz cuadrada de su longitud. Ok, entonces tenemos que el periodo es lo que tarda este péndulo en hacer una oscilación completa, o sea que desde que sale de acá viene y se devuelve. ¿Cuánto tiempo tarda en hacer eso? Ok. El periodo de un péndulo simple se obtiene entonces de la siguiente fórmula. Dice que el periodo es igual a 2 por pi por la raíz cuadrada de la longitud entre la gravedad. Para continuar con la resolución del problema se necesita también conocer acerca del concepto de expansión térmica. Un cambio de temperatura puede ocasionar que un material cambie sus dimensiones. Si la temperatura aumenta, generalmente el material se dilata. Si la temperatura disminuye, el material se contrae. En esto consiste la expansión térmica básicamente. Por lo tanto, entonces podría decirse que la expansión térmica trata sobre el cambio de las dimensiones de los materiales al variar su temperatura. Un cambio en la temperatura provoca un cambio en toda la dimensión lineal inicial de un cuerpo sólido. El cambio en la longitud es aproximadamente proporcional a la longitud inicial y el cambio en la temperatura. En ese caso, la fórmula para obtener el cambio en la longitud sería entonces la siguiente. El cambio en la longitud sería igual a el coeficiente de expansión lineal por la longitud inicial por el cambio en la temperatura. Y daremos lectura nuevamente al problema para recordar los datos. Dice, un reloj tiene un péndulo de aluminio con un periodo de 1 segundo a 20 grados Celsius. Suponga que el reloj se mueve a un lugar donde la temperatura promedio es a 30 grados Celsius. Determine el nuevo periodo del reloj y determine cuánto tiempo perderá o ganará el reloj en una semana. Ok, bueno, ¿cuáles son las variables de este problema? Para que nos podamos entender mejor. Con una T mayúscula vamos a representar el periodo. Una L mayúscula la longitud, la G la gravedad, T minúscula temperatura, este alfa es el coeficiente de dilatación lineal, AL el aluminio, que recuerden que es el material con el que estamos trabajando, la P péndulo, y cuando traiga la F pequeñita final o la I pequeñita inicial, sea L sub 0, L sub I, L sub F, ¿verdad? Final lineal. Se despeja la fórmula para obtener la longitud del péndulo a 20 grados, porque como vamos a tener un cambio en la longitud, ¿verdad? Necesitamos saber qué longitud es la longitud inicial cuando tiene 20 grados, ok, entonces
Con la fórmula del periodo podemos obtener la longitud porque vemos que la longitud es una de las variables de esta fórmula. Entonces, si tenemos que el periodo es igual a 2 por pi por la raíz cuadrada de la longitud entre la gravedad, realizamos el despeje adecuado y vamos a despejar la L, que sería la longitud. Por ende, la longitud sería igual a el periodo dividido entre 4 por pi a la 2 por la gravedad. Sustituimos entonces. Entonces tenemos que la longitud inicial a 20 grados sería 1 segundo al cuadrado dividido entre 4 por pi a la 2 por 9,8 metros por segundo, que sería la gravedad. Tenemos que L, o sea, la longitud inicial a 20 grados sería igual a 0,28 metros. Ahora despejamos la fórmula para obtener la longitud del péndulo a 30 grados. Vamos a tener ahora la longitud 2, ¿ok? Entonces, vamos a hacer el despeje adecuado para despejar la longitud final, con la fórmula que sería que el cambio en la longitud sería igual a el coeficiente de expansión lineal por la longitud inicial, la que acabamos de averiguar anteriormente, por el cambio en la temperatura. Este nos lo da el problema, ¿verdad? Entonces hacemos el despeje indicado, nos quedaría de esta forma despejada la longitud final, que sería el coeficiente de expansión lineal por la longitud inicial multiplicado por el cambio en el tiempo, que sería la temperatura, por el cambio en la temperatura, que sería igual a la temperatura final menos la temperatura inicial, más la longitud inicial igual a la longitud final. Entonces, sustituyendo, tenemos que el coeficiente de expansión lineal del aluminio por la longitud del péndulo a 20 grados Celsius por el cambio en la temperatura, que sería la temperatura final a 30 grados menos la inicial a 20 grados, más la longitud del péndulo a 20 grados, o sea, la longitud inicial, nos va a dar el resultado de la longitud final del péndulo, que es cuando éste se encuentre a 30 grados. Por lo tanto, entonces tenemos que la longitud final sería igual a el coeficiente de expansión lineal por 0,28 metros por el cambio en la temperatura, que sería 10 grados, más la longitud inicial, que sería 0,28 metros. Entonces tenemos como resultado para la longitud final, cuando el péndulo se encuentre en el lugar donde va a estar aproximadamente a 30 grados, sería más o menos 0,25 metros. Ahora sí podemos averiguar entonces ya el nuevo periodo del péndulo cuando se encuentre a la temperatura de 30 grados, y tenemos que este es igual a 2pi por la raíz cuadrada de la longitud del péndulo a 30 grados dividido entre la gravedad. Entonces hacemos las sustituciones correspondientes y tenemos que, despejando la fórmula, el periodo del péndulo a 30 grados sería igual a 1 segundo. En el punto B nos piden determinar cuánto tiempo perderá o ganará el reloj en una semana. Entonces tenemos que en cada oscilación el péndulo tardará 1 segundo, poquito más de 1 segundo, por lo que el reloj estará perdiendo tiempo. En una semana hay 60.800 segundos. El tiempo atrasado entonces en una semana sería igual a 604.800 segundos por 0,00012 segundos. Esto sería igual a 72,576 segundos, que sería equivalente más o menos a 1 minuto, 12 segundos, 576 milésimas de atraso a la semana de haber cambiado el reloj de una temperatura de 20 grados a otra superior, 10 grados por encima, a una temperatura de 30 grados. Bueno, compañeros, espero que haya sido de su agrado, que me hayan podido comprender. Saludos a todos.